Bienvenidos a Mundo Populista, la columna donde nos dedicamos a analizar críticamente los gobiernos populistas a ambos lados de la grieta. El episodio de hoy, guerra al periodismo, porque si hay algo que un gobernante populista no tolera es el periodismo independiente. En episodios anteriores vi en los comentarios que muchas veces me cuestionan algunas relaciones o paralelismos que voy tejiendo entre el gobierno de Milei y el de Cristina o el de Perón o el de algún otro populista latinoamericano. A veces el que se queja es un liberal, otras veces los peronistas. Pero en el día de hoy, la verdad es que no hay lugar a dudas. Me la dejaron servida, estaba ahí picando y tenía que hacer este episodio. Hace pocos días, el gobierno de Milei intentó reflotar toda una normativa que había caído en desuso de el gobierno del Perón, de la primera presidencia peronista. Se trata de la ley 12.908 que establecía la colegiación obligatoria de los periodistas. O sea, para ser reconocido como periodista necesitaban registrarse ante el Estado y aceptar ese reconocimiento como periodistas, para lo cual aparecen una serie de requisitos, entre los cuales es trabajar para alguna empresa en los medios y cobrar un sueldo, o sea, nada de periodismo independiente. Es una idea de periodismo muy restrictiva, muy de el siglo pasado. Pero bueno, y muy estatista. Pero bueno, el gobierno de Milei quería reflotarla. ¿Por qué y cuándo quería reflotarla? Bueno, esto es bastante llamativo porque hay un elemento que va a ser común en el control al periodismo bajo el gobierno de Milei, como bajo los gobiernos peronistas, que el control al periodismo no es un fin en sí mismo, es más bien un medio para el control de la protesta social. Y ahora vamos a entrar en este punto. No es casual que Milei busque reflotar esta normativa peronista pocos días después de las protestas contra la ley Bases, pocos días después de esa escandalosa represión en la Plaza del Congreso, donde el accionar policial buscaba en todo momento impedir que los periodistas y que las personas que se encontraban manifestándose filmasen el accionar policial, al punto de detener personas solo por filmar la represión policial. Esto evidentemente, después de que los medios se quejaran, después de incidentes donde se reprime también a periodistas, lo que el gobierno está intentando, lo que el gobierno de Milei está intentando es, bueno, que haya menos personas que sean reconocidas como periodistas, que haya menos personas que se puedan estar en el lugar de los hechos filmando lo que sucede y que puedan atestiguar de la violencia policial o de lo arbitraria de las detenciones. Entonces, hay una relación muy clara entre este intento de normativa, de aplicar una normativa, y la represión. Ahora, esto es exactamente lo mismo que hemos visto en otros momentos. El caso del peronismo no es la excepción. El peronismo clásico fue un régimen que tuvo un control muy fuerte de la prensa, donde el líder político buscaba un control muy directo con las masas. Piensen en Milei diciendo, nosotros no queremos intermediarios, ¿sí?, de ningún estilo. Piensen en Marra diciendo que los periodistas son intermediarios innecesarios, porque ellos hablan directamente a través de Twitter. Bueno, Perón buscaba una llegada directa eh, con las masas a través de la radio y de otros mecanismos. Y el periodista es visto como un intermediario y alguien a quien es mejor controlar.
Y parte de ese control aparece en una serie de campañas críticas hacia el periodismo de oposición en especial, ¿sí? Tenemos en el ahora recientemente, bajo el gobierno de Milei, es muy claro este control a periodistas de oposición, como la no acreditación, la no renovación de la acreditación de Silvia Mercado como periodista en Casa Rosada en las conferencias, para poder participar de las conferencias de Adorni. Con lo cual uno ve que el intento de establecer la colegiatura obligatoria de los periodistas podía ser solo un primer paso, así como se le niega la acreditación a Silvia Mercado, quizás se le podía negar la acreditación como periodista a otros periodistas de la oposición. Y sobre todo a la oposición que molesta más, que se sale de los esquemas, ¿sí? No es casual que el gobierno, Adorno y Milei, elija discutir con periodistas kirchneristas y censure a periodistas que están de alguna manera por fuera de esa grieta, entonces que no son negocios ni para Milei ni para el kirchnerismo ahí preguntando, investigando, publicando, etcétera. Pero bueno, volviendo al peronismo clásico para poder hacer los correlatos, esto de cómo la censura al periodismo se da de la mano de la censura y el control de la protesta social. En el peronismo clásico uno va a ver cómo el control del periodismo se va desarrollando en distintas etapas y a medida que se controla más la protesta social, se controla más el periodismo. Por un lado, hay un elemento que es el control de la radio, que está prácticamente en todo momento. eh, Solo existe la radiofonía oficial prácticamente y solo puede aparecer en radio miembros del gobierno. De hecho, eso va a haber un increciendo en esa censura donde ese acceso a la radio, incluso por funcionarios públicos, está muy reglado, ¿sí? No cualquier funcionario puede hablar en radio. E incluso hay censura previa de, hacia los propios funcionarios oficiales. Hay un caso que yo relevo en mi libro, no me dejo de recomendarlo, pero en Leaks, hoy vine con un poco de merchandising, eh, que es el de Jerónimo Maliqueo, que sobre el final del segundo gobierno peronista es una persona de origen indígena y que va a tener a su cargo la Dirección de Protección a los Aborígenes. Él, en un acto del 12 de octubre, tenía asignada la palabra en la radio, pero habla en radio saliéndose del libreto y de lo que originalmente iba a decir y estaba aprobado que dijera. En radio en vivo habla fuera del libreto y esto genera toda una investigación de la CIDE sobre él, una investigación de la CIDE que yo relevo en mi libro, en Perón Leaks, y finalmente su destitución del cargo. Pero imagínense, esta es la censura para los funcionarios oficiales. La oposición no tenía acceso a la radio, solo va a tener acceso a la radio en 1955, cuando el régimen de alguna manera está enfrentando intentos de golpe de Estado, una oposición más fuerte, y abre la radio y finalmente en el 55 deja hablar a un representante por partido de oposición. Habla, por ejemplo, Frondizi, no sin censura previa, tiene que dar el discurso para que se lo aprueben antes y la transmisión radial es transmitida con unos minutos de diferencia, cuestión de que si Frondizi se salía del libreto, podían interrumpir en cualquier momento la transmisión y no se llegaba a escuchar aquello que no estuviera autorizado. Así que, por un lado, hubo un control de la radio, por otro lado, un control de los periódicos que se va a dar en varios niveles, por varios mecanismos. Por un lado, por la compra de periódicos, por el Estado o figuras asociadas al Estado.
Por otro lado, porque el Estado es el único que tiene el insumo básico para que salgan los periódicos, el Estado controla los suministros de papel prensa, entonces al otorgar o no papel prensa permite o no que los diarios publiquen una tirada más amplia o incluso tengan mayor o menor información según las páginas que pueden editar en función de la cantidad de papel que se les suministraba. Y finalmente, el mecanismo más directo de la censura, la clausura de periódicos. Esto va a funcionar de distintas maneras en distintas etapas. Yo decía, la censura va a ir increyendo a medida que hay una búsqueda de controlar la protesta social. Bueno, esto se ve claramente a partir de 1949. En el gobierno militar había habido mucha censura, pero sobre las elecciones se aliviana el cerco de la censura para permitir elecciones libres y en los primeros momentos, en los primeros años del gobierno peronista, hay un poquito más de espacio para la diversidad de opinión. Pero esto se va a cortar muy drásticamente en 1949. ¿Qué pasa en 1949? Bueno, hay una crisis política de magnitud, una crisis económica gigantesca, es el momento del cambio de rumbo en la política económica peronista, donde sacan al ministro de Economía Miranda y ponen economistas más liberales. Y hay un malestar muy fuerte en el ejército, con presiones hacia Perón por parte de miembros del ejército. Esto, de hecho, lo estoy investigando ahora, la parte militar de la crisis del 49, es algo de lo que se sabía muy poco. Estoy profundizando en la investigación ahora sobre ese tema. Más adelante vamos a poder hacer algún episodio sobre eso. Pero también en el medio de la crisis económica hay una conflictividad social bastante amplia. No es algo que no estuviera en los primeros años de gobierno, que que tuvieron muchas huelgas, 1946, 1947, 48, son años de muchas huelgas, pero son huelgas que de alguna manera el gobierno tolera, no las incentiva, no las quiere, trata de controlarlas, pero en general no las reprime, ¿sí? Y son huelgas a través de las cuales los trabajadores logran que la letra de las leyes se hagan realidad en cada fábrica, que se cumplan efectivamente las leyes laborales en las fábricas y además consiguen ventajas superiores a las establecidas por la legislación laboral, que no es muy ambiciosa la legislación laboral peronista, pero sí los obreros en cada lugar de trabajo o en distintos gremios, a través de sus huelgas, consiguen convenios laborales que son más beneficiosos que las mismas leyes. Y así consiguen ampliar sus beneficios sociales. Esta es la dinámica de 1946, 47, donde hay muchas asambleas obreras, mucha participación en las asambleas y un número muy importante de huelgas. ¿Qué ocurre en 1949? Bueno, acá ya la dinámica es otra. Los salarios empiezan a quedar atrás en relación con la inflación, hay cierto nivel de desempleo y hay menos huelgas, hay huelgas muy importantes, telefónicos, gráficos, obreros azucareros en Tucumán, pero son huelgas que van a ser derrotadas con una muy fuerte represión estatal. Está la huelga de trabajadores telefónicos que piden un convenio, aparte de aumentos salariales, y que el gobierno reprime muy duramente, deteniendo huelguistas, huelguistas que le entregan en mano el pliego de condiciones a Perón, son luego secuestradas por la policía y torturadas. Yo recomiendo este librito sobre esa huelga y sobre la represión policial y gubernamental a las obreras telefónicas, ¿sí? Después le pongo el link en la descripción.
Así como es reprimida la huelga de telefónicas, es reprimida también la huelga de trabajadores azucareros en Tucumán. Allí no solo hay torturas, sino que en esas torturas es asesinado un obrero, Aguirre, y no solo es asesinado, sino que el gobierno no quiere reconocer el asesinato y se oculta el cuerpo y por un tiempo importante, Aguirre aparece como desaparecido. La policía niega su detención, niega los tormentos y niega inicialmente el asesinato de este obrero. Solo una gran movilización obrera, el trabajo de la prensa, el trabajo de organizaciones de derechos humanos, permite que el caso salga a la luz y que se tenga que investigar. Cuando estos casos, como el de Aguirre en Tucumán o el de las telefonistas en Buenos Aires, salen a la luz, hay mucha presión social porque se investiguen estos hechos. El gobierno niega toda responsabilidad, cualquier cosa habrá sido algún policía suelto, o sea, habrá sido algún caso aislado, dicen, y dice que se investigue. El Congreso crea una comisión bicameral para investigar las torturas y pone a su frente a un legislador peronista, José Emilio Vizca, que tenía que investigar supuestamente las torturas. Ahora, fíjense qué interesante, la comisión de José Emilio Vizca, en vez de investigar las torturas, va a terminar investigando y clausurando a todos los periódicos y organismos que habían denunciado las torturas. Va a clausurar periódicos, pero también organismos de derechos humanos, como la Liga Argentina por los Derechos Humanos, o hasta el Colegio de Abogados de Tucumán, que había sido uno de los organismos que había denunciado la detención, tortura y asesinato y desaparición del cuerpo de el trabajador Aguirre en Tucumán. Sobre esto, un dato de color, el cuadro de 1949 de Berni, El obrero muerto, es un cuadro que es en alusión a este caso del asesinato de Aguirre en Tucumán. ¿Sí? Si conocen esta historia, pueden leer o ver, apreciar mucha de la obra de Berni bajo otros ojos. Si les interesa, anótenlo en los comentarios. Un día puedo hacer un episodio sobre artistas bajo el peronismo. Pero bueno, volviendo a este caso, la Comisión Vizca, en vez de cumplir su cometido, que era investigar las torturas e investigar los agentes que habían desarrollado las torturas y cuál era la cadena de complicidad y el orden de mando que había indicado este accionar, hace todo lo contrario. Clausura a todos aquellos que habían participado en las denuncias de torturas y se expande más. Termina cerrando como 70 periódicos, hasta bibliotecas populares, cierra periódicos muy importantes para cierta información opositora, por ejemplo, cierra El Intransigente en Salta, que había sido un periódico que había denunciado la masacre de los Pilagá en 1947. Bueno, eh, va y hace un trabajo muy, muy fuerte de represión a la prensa. Entonces, bueno, no es que se iba a seguir torturando, pero no iba a aparecer en los medios. ¿Cómo puede ser que quien debía investigar las torturas termina clausurando los periódicos que le habían denunciado? Bueno, en una reunión con el jefe de la policía, el jefe de la CIDE y otras figuras cumbres del gobierno peronista, lo citan a Vizca y le dicen que había un complot para asesinar al presidente y entonces deciden que
la comisión que iba a investigar las torturas iba a investigar también estas actividades anti-argentinas. Bueno, a partir de ahí se transforma la comisión Bisque en una comisión que investiga toda la oposición, sobre todo en ámbitos periodísticos y culturales. Y es tan fuerte el trabajo que hace que termina cerrando medios peronistas, pero que no estaban alineados con la ortodoxia peronista. De tal forma que cuando Vizca termina su mandato, nadie lo quiere, nadie le habla, y Vizca, cuando da algún tipo de entrevista, siempre repite que a él lo marginaron como si tuviera lepra dentro del peronismo, cuando en su momento, cuando él hizo toda esta tarea, este trabajo sucio de cerrar organismos de derechos humanos, cerrar periódicos, todo el mundo lo aplaudía, todo el mundo le lamía las botas. Era algo que no hacía él personalmente, sino que iba en misión oficial. Por ejemplo, dice, a cerrar el Intransigente de Salta, viaja en un avión del ejército con una comitiva de periodistas que lo secundaban, iban a cumplir con ese deber nacional de cerrar los medios que estaban insultando a la patria. Bueno, lo único que hicieron fue cerrar organismos opositores, ¿sí? Esto es algo que hace el peronismo en el primer peronismo y también al retorno. Al retorno es algo que va a hacer con otros mecanismos, ¿sí? En el primer peronismo está la Comisión Vizca, en el retorno del peronismo, bueno, amenazas a periódicos, bombas, amenazas de la AAA a periodistas que se tienen que exiliar, o incluso la amenaza en vivo en la televisión de Perón a una periodista, Ana Guzzetti, a quien en vivo pide que la policía tome su nombre y que eventualmente se le abra una investigación en relación a los dichos que ella señala en torno a la acción de la AAA. Acá otra vez. Una periodista denuncia la represión, denuncia el accionar a la AAA y en vez de investigarse más, se va contra la periodista que hace esa denuncia. Ana Guzzetti estuvo detenida por fuerzas parapoliciales después de que el presidente Perón la amenazara en vivo. Esa fue la situación. Bien. ¿Para qué sirve esto que estoy diciendo? Para ver cuál es la dinámica de los gobiernos de este estilo en relación con la prensa. No es para que los liberales, que a veces ven mi canal, dicen, mirá lo que hizo Perón, entonces nosotros podemos hacer. No, porque Perón también empezó de a poquito. Entonces, no se puede dar ni un paso atrás en lo que es la libertad de prensa. Y empezando, cercenando algunos derechos de la libertad de prensa, se va siempre mucho más allá. Y ir contra la libertad de prensa es ir contra la libertad de los movimientos sociales, de los organismos de derechos humanos, contra la libertad del movimiento obrero, que después no puede ni siquiera anunciar una huelga en los medios si se deja avanzar la represión a los medios. Y como comentario final, hay que pensar que muchos medios que en algún momento son criticados por un gobierno, después viene un gobierno del signo contrario y los vuelve a criticar. Un ejemplo, el gobierno de Lula y Dilma vivían criticando a Uglobo, que de alguna manera era para ellos como Clarín, así como al kirchnerismo estaba Clarín miente. Dilma y Lula acusaban al Globo de ser parte de lo que ellos llamaban una campaña contra el gobierno y una campaña de golpe blando, etcétera, etcétera,
¿Qué pasó? Cuando ganan las elecciones Bolsonaro y Bolsonaro gobierna y el Globo critica a Bolsonaro, ahí Bolsonaro va contra el Globo y vuelve a insultar al Globo, etcétera, etcétera. De tal manera que uno ve como los ataques de los gobiernos a el periodismo son constantes y que no necesariamente son tan, si se quiere, petistas o bolsonaristas estos medios, sino que están viendo cosas de uno u otro. No quiero decir que no tengan más una línea que otra línea, pero precisamente la proliferación de los medios y del periodismo independiente, por sobre todo, es lo que nos da una garantía para la protesta social, para la libertad de prensa, y este periodismo independiente era precisamente el blanco de la crítica de esta ley peronista, la ley 12.908, que Milei quería reflotar en este tiempo y que estaba más para que la agarre Schwarzenegger en esa voluntad de trabajo de ley hojarasca de sacar leyes que no sirven. Pero bueno, el gobierno liberal cuando quiere, una ley le parece que no sirve y que es anticuada, y cuando quiere, por más que sea anticuada, si le sirve para reprimir, trata de reflotarla. Afortunadamente esta iniciativa se frenó porque en general el periodismo y las organizaciones sociales estamos bastante unidos en frenar este tipo de iniciativas, pero hay que mantenernos alerta. Bueno, si te gustó el episodio, comentalo. Si te gustaría que hablara de otros temas, comentalo también. Escucho lentamente, pero voy a ir cumpliendo parte de los pedidos que aparecen en el canal. Bueno, hasta la próxima.